Hola, buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo y se están conectando y compartiendo esta transmisión del domingo 3 de mayo. Es una post vespertina, una información de síntesis y de análisis informativo de lo que hoy sucedió y de lo que también pues podemos abarcar del fin de semana. Gracias a todas y a todos, a Gisela aquí al pendiente y esperando. Muchas gracias por estar aquí, Gisela. También a los que nos están viendo desde otras partes del mundo y que están pendientes de lo que ocurre en México y en estos momentos en la Ciudad de México también. Alejandro Nando, muchas gracias. A Claudia Ordaz desde Tultepec, a Salvador Hernández Garduño, a Mario A. Román, gracias, que nos ve desde Aguascalientes, a Delia Acevedo, muchas gracias. Eh, Va a ser una plática interesante porque vamos a mezclar tres ejes informativos que se dieron el día de hoy. Por un lado, pues el informe sobre la situación del coronavirus. Recordemos que estamos en la fase 3, estamos ya a menos tiempo de ya la parte de cuarentena más restringida o más fuerte, y que a partir del 17 de mayo empezará la reapertura o apertura parcial de actividades económicas en varios municipios del país. Gracias a Salomón Rangel, a Horacio Barmes que estás aquí, muchas gracias a Berenice Raga desde Mexicali, desde Cuautla, muchas gracias. También el otro eje informativo es el mensaje que grabó el presidente Andrés Manuel López Obrador esa tarde de domingo, una tarde muy hermosa en la Ciudad de México, por eso decidí aquí ponerme junto al atardecer, que ya prácticamente es anochecer. Y el tercer eje, por supuesto, es la polémica en torno a la presunta colusión o corrupción en el sexenio de Felipe Calderón en materia de combate al crimen organizado. Una entrevista breve pero sustancial con el colega reportero Jesús Esquivel de la revista Proceso. Ha puesto prácticamente a todo el calderonismo y en especial al expresidente Felipe Calderón a contestar de manera un poco torpe esta impresión que dijo la ex embajadora de México en Estados Unidos sobre que ellos tenían información, incluso compilada desde México por funcionarios mexicanos, de que García Luna, el responsable de la guerra contra el narco, el principal responsable de la estrategia de violencia en el país, de fragmentar y fracturar a los cárteles del narcotráfico, estaba coludido también con los cárteles, en especial con el de Chapo Guzmán. En fin, tenemos temas para dar y repartir. Muchas gracias a Gerardo Obregón también, que nos está viendo desde Querétaro, a Héctor Jaime Sánchez, a Salomé Palomino, gracias, a Pedro GC, que está en Puebla, gracias a todas y a todos. En lo relacionado con la situación del coronavirus, el doctor Hugo López Gatell hizo una explicación muy detallada el día de hoy sobre el modelo de vigilancia Centinela y cómo se está utilizando junto con otros tres modelos más en esta pues manejo de la epidemia, de vigilancia epidemiológica, que hasta ahora ha dado resultados en un caso, en un dato muy importante. El número de hospitalizados graves y de hospitalizados que necesitan ventilador en el país no se ha disparado más allá de los casos que actualmente están registrados. Se ha podido contener la parte más grave de la pandemia, que es justamente la llegada a los hospitales de la gente más afectada. Esto creo que es importante y se manejó el día de hoy en la conferencia vespertina. Los casos, pues ya llegamos a más de 2.000 fallecimientos. Eh, Estamos hablando de 2.154 personas fallecidas. Son 23.471 el número de casos confirmados, de los cuales 6.933 son casos activos. La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa continúan siendo los estados que concentran el mayor número de registros de coronavirus. En el caso de la Ciudad de México son 1.894 personas,
y en todo el Estado de México 1076. Esta es la situación, el panorama del día de hoy en relación con la epidemia y con el coronavirus. Me dice que no entienden, espero que se escuche bien, pero bueno, aquí estamos. Eh, Aquí estamos en esta parte de la transmisión. También sobre el caso de los créditos al bienestar, es importante destacar que ya una buena parte de los créditos solidarios en el sector agropecuario han sido aprobados, son 2.121, es la primera vez que se mencionan este tipo de créditos. En el caso de los créditos del IMSS, que son más de 600,000, ya van 115,000 créditos entregados. Y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, en esta conferencia vespertina, también mencionó que estarán analizando la posibilidad de la apertura gradual y ordenada de algunos sectores de la economía en función de cómo está comportándose la pandemia. En la tarde del día de hoy, de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha puesto a escribir y puso a consideración algunas líneas de un ensayo de algunas cuartillas que se dice algunas lecciones de la pandemia. Él mencionó algunas muy brevemente, le dedicó este mensaje a los enfermos y a las enfermeras, médicos y doctoras que están atendiendo a esta población mexicana y a todos los mexicanos en esta etapa de la pandemia. Lo que él dijo es que hay que reforzar uno de los valores importantísimos, que es la fraternidad universal. Y creo que esto es lo importante en esta carta, en este mensaje que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué es lo que ha ido sucediendo con Felipe Calderón? El día de ayer la revista Proceso, que adelanta su edición los sábados en la tarde-noche, en el texto, en la edición de este domingo, que está circulando ya este domingo, tiene una entrevista del colega Jesús Esquivel con la ex embajadora Roberta Jacobson de Estados Unidos. Y básicamente Roberta Jacobson lo que dice, pues es lo que todos suponemos y suponíamos, que había información suficiente en propiedad del Departamento de Estado norteamericano, pero también en propiedad del gobierno mexicano, sobre los nexos de Genaro García Luna, detenido desde diciembre del año pasado en Estados Unidos, y sus vínculos contra el crimen organizado. Directamente, la ex embajadora, que estuvo trabajando con García Luna desde la parte de la iniciativa Mérida, ella era la contraparte norteamericana, ella señaló que bueno, tenían que trabajar con él porque era el funcionario que estuvo durante más años a cargo de la seguridad pública en el país. Recordemos que Genaro García Luna inicia su polémica carrera, pues no sé si decir delictiva o de servidor público, con el sexenio de Felipe Calderón en la AFI, en la Agencia Federal de Investigaciones, que es la que estuvo vinculada al telemontaje de Florence Cassés. En el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna ocupó los 6 años del gobierno de Genaro García Luna o de Felipe Calderón. ¿Quién gobernaba realmente? Pero bueno, ocupó la Secretaría de Seguridad Pública contra viento y marea. Genaro García Luna, hay que recordar, sobrevivió a 5 exsecretarios de gobernación, 2 de ellos muertos en accidentes aéreos muy sospechosos, Juan Camilo Muriño y Blake Mora. Genaro García Luna sobrevivió a varios procuradores del sexenio de Felipe Calderón, sobrevivió a muchos otros funcionarios que no pudieron aguantar el talante del expresidente o tuvieron conflictos o incluso fallecieron, como el caso de Alonso Lujambio, otro de los ministros o secretarios dentro del gabinete de Felipe Calderón. No solo eso, Genaro García Luna sobrevivió a la marcha, a la movilización nacional, que ya pocos recuerdan, encabezada en ese entonces por Javier Sicilia, por los hermanos Levarón y por otras agrupaciones, que en su primer día pidieron de manera clara la destitución de Genaro García Luna.
y tuvieron eco internacional. No sabemos por qué y de manera clara replegaron en su demanda de la renuncia de Genaro García Luna. El día de hoy, Felipe Calderón, queriendo pues jugar al tío Lolo o tratando pues evidentemente de excusarse de una acusación tan grave, escribió una carta de réplica a la revista Proceso que hizo pública o del conocimiento público a través de su cuenta de Twitter. Y en esencia lo que señala Felipe Calderón es que si Estados Unidos sabía, ¿por qué no tomó cartas en el asunto? Lo está diciendo el propio expresidente y considera y se agarra de una pues, declaración entrecomillada de Roberta Jacobson diciendo que eran rumores e informaciones no confirmadas. ¿Y por qué no las confirmaron, señor Felipe Calderón? En la parte medular de su carta, el expresidente dice, si las autoridades de Estados Unidos hubieran tenido conocimiento de actividades ilícitas del secretario y ella en particular como responsable de la iniciativa Mérida, ¿cómo explicar que a través de esta iniciativa se dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo militar, incluyendo varios helicópteros Sikorsky a la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo puede preguntar esto el señor que era el presidente de la República? Pues se hizo todo esto pues porque él lo aprobó. Especialmente porque, como ella afirma, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse que el equipo militar no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas. Sí, quita el entrecomillado y dice, sería absurdo suponer que sabiendo dicha información hubieran dado ese apoyo de cientos de millones de dólares. Se lo dieron al país, señor Felipe Calderón, no a García Luna, esperemos. Y dice en su cuarto punto, en cuanto al argumento de que no tenían alternativa más que trabajar con García Luna, señaló que el grado de cooperación alcanzado entre el gobierno de México, que tuve el honor de presidir, y el de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. Tanto el Departamento de Estado como las agencias estadounidenses tenían interlocución abierta con todas las dependencias de mi gobierno. Y ahí menciona que hablaban con el procurador, con el secretario de Gobernación, con el de Marina, con el del CISEN, en fin. Y de hecho, en muchos operativos en que se requería, las agencias estadounidenses optaban discrecionalmente, ojo, discrecionalmente por la interlocución uno a uno con algunas de las dependencias mexicanas ya señaladas. A ver, señor Felipe Calderón, ¿está usted queriendo decir que las agencias norteamericanas durante su gobierno hacían lo que querían? ¿Invadían la soberanía y no se coordinaban? ¿Es la manera de lavarse las manos? Híjole, pues vaya, no se ayude, ¿eh? Si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de algunos de los robustos canales de comunicación que teníamos. Eso no ocurrió. Pues ya sabemos que no ocurrió. Tan no ocurrió que Genaro García Luna estuvo libre 6 años más durante el sexenio de de Enrique Peña Nieto y que fue detenido ahora sí por las autoridades estadounidenses. No está dando ningún elemento contundente, señor expresidente, para deshacerse o desvincularse o desligarse de lo que sospecha el 80-90% de los mexicanos, que usted sabía perfectamente lo que hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo el señor Genaro García Luna. No sabemos si fue parte de la red de corrupción. No hay elementos documentales ni declarativos del principal sospechoso, porque hasta ahora no ha podido o no ha querido hablar ante un tribunal. Pero no atente a la lógica a la cual usted mismo acude a veces para encabezar un movimiento de creación de un nuevo partido político y de oposición al actual gobierno. La lógica dice que si usted era el presidente de la República, el jefe de las Fuerzas Armadas y por tanto responsable de la seguridad pública de manera constitucional, usted le cedió el mando a un presunto colaborador del crimen organizado. Y eso se llama colusión o encubrimiento. En fin,
Esto es lo que hasta ahora ha estado circulando en las redes. En fin, muchas gracias a sus comentarios. Pues bueno, ahorita que estamos en la cuarentena y estamos observando y analizando lo que pasa en el acontecer nacional, pues hay que estar muy pendientes. Calderón sí sabía, como dice el hashtag de ayer y de hoy. Nos vemos el día de mañana en la post mañanera y los invito a seguirnos de 6 a 7 en La Vida en Tiempos del Coronavirus en la señal del canal 14. Gracias a quienes nos están mandando todavía saludos desde San Luis Potosí, desde otras partes del país. Benjamín Isbe, muchas gracias. Buenas noches.